Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270, 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Bien, Dios les bendiga, muy buenas tardes, ya empiezan las 12 del mediodía, así es de que un gusto saludarles. Les saludo al pastor Anthony Sandoval desde acá del Salón de Conferencias del Alfarero, donde queremos compartir una enseñanza acá para poder trasladar una enseñanza, una palabra, un mensaje que dé vida, que enseñe, que restaure, que levante a toda la iglesia de Cristo en San José Pinula. Así que Dios les bendiga. Bendecimos a Canal 102, Aspa Visión, y estamos acá en Auditorio del Alfarero, así de que va a ser un gusto el poder compartir con ustedes la palabra del Señor para este día. Que queremos compartir este discipulado acerca de las vestiduras sacerdotales. Ese va a ser el tema que queremos compartir en este momento, vestiduras sacerdotales. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, tu presencia, y en tu nombre, Jesucristo, compartimos esta palabra. Permite que el Espíritu de Dios ministre, hable, restaure, revele, unja, desate, levante y haga el milagro que tú quieres hacer con cada uno de nosotros por el poder de la palabra, Señor. En tu nombre, Jesucristo, predicamos y enseñamos y hacemos discípulos para la iglesia de Jesucristo en este día. Amén, amén, amén. Bien, estamos con el tema vestiduras sacerdotales. Allá en Éxodo capítulo 28, en Éxodo 28, todo el capítulo nos habla de las vestiduras sacerdotales, de las partes, las piezas que tenían. Así es de que vamos a leer lo que dice Éxodo 28, versículo 1 y 2. Éxodo 28, versículo 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Bien, estos hombres
fueron escogidos por Dios para ser los sacerdotes, porque el ministerio no es de que yo me ponga, no es de que el hombre me ponga, es de que Dios nos ponga. Y cuando Dios te pone para un trabajo específico, en un lugar específico, tú vas a ver el resultado, los frutos. ¿Por qué? Porque lo que Dios pone fructifica, lo que Dios siembra da su fruto. Cuando hablamos de vestiduras, hermano, queremos hablar de que ya no es que nos vayamos a vestir como antes, sino que son actitudes, que son formas de pensar, de vivir, de caminar acá en la tierra, que nos identifican con esas vestiduras que son una cobertura para la persona que le sirve a Dios, que son actitudes. Ya recuerda que dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdote viene del latín pontifex o pontificie, que significa constructor de puentes. Por eso el gran sumo sacerdote hoy en día se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el puente entre la tierra y el cielo. Es el puente el cual lleva el hombre a Dios, el cual hace que haya una comunicación, una relación, un paso que ha sido roto por el pecado, por la indiferencia, por la separación del hombre y Dios. Entonces la función sacerdotal hace ese trabajo. Nos convertimos en puentes de bendición para que una persona se acerque al Señor. De lo contrario, no existirían los ministerios, no existirían los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces hemos leído acá de que Dios escogió estos sacerdotes de la descendencia de Aarón, que Dios había escogido, que iban a ser sus sacerdotes, pero que no era solamente tener un título, sino que había una forma de vestir, había una forma de presentarse que, aclaro, hoy son frutos, actitudes, pensamientos, acciones, hermano, que identifican las vestiduras sacerdotales, hermano, que una persona tiene que tener para servirle a Dios, para poder trabajar con Dios, para ser alguien, hermano, que está funcionando en el ministerio. Así que en Éxodo 28:4, un par de versículos adelante, dice cuáles son las piezas, las partes de esas vestiduras, porque cada pieza, cada parte es una enseñanza, una aplicación para nuestras vidas, para hoy el día. Entonces vamos aprendiendo acerca de las vestiduras sacerdotales. En Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Quiere decir que había una orden, había una enseñanza, habían piezas, partes, que todo en la Biblia tiene un significado, tiene una enseñanza, una aplicación para nuestros días. Entonces vamos a arrancar a decir poco a poco ahí en esta enseñanza de las vestiduras sagradas, porque si no se nos va el tiempo y después estamos corriendo. Vamos a empezar con el efod. El efod, que era una de las piezas, una de las partes de las vestiduras sacerdotales, que era, por decirlo, para entenderlo en nuestros días, un delantal. Un delantal que usaba el sumo sacerdote, que usaban los sacerdotes, que estaba elaborado de oro, de azul, de púrpura, de carmesí, lino torcido.
Todos estos, hasta los colores, tienen su significado. El oro, que tiene que ver con divinidad, el azul con el cielo, la púrpura con reyes, con la realeza, el carmesí con lo rojo, con lo humano, porque se estaba uniendo lo celestial con lo humano. Y entonces todos estos materiales tienen un valor, tienen una enseñanza, y el efod tenía esa característica. Ese efod, que era un delantal y que en la parte superior, en los hombros, estaba unido por 2 piedras, y esas piedras tenían de un lado de un hombro 6 nombres de las 6 tribus, de las 12 tribus, 6, y 6 del otro lado. Solo ahí ya nos da una gran enseñanza el efod, que era un delantal, porque ¿qué significa? Que el sacerdote tenía que llevar en hombros, tenía que cargar con el pueblo, con los líderes, con los príncipes, con cada tribu, con cada ciudad. Hermano, cada ministerio, cuando ha sido levantado por Dios, tiene sobre sus hombros esa ciudad. Por ejemplo, en nuestro caso, que vivimos en San José Pinula, debemos llevar sobre nuestros hombros toda la tierra de San José Pinula. No es solo un grupo de personas, hermano, las ovejitas que tengo en la iglesia. Cuando tú eres un ministro de reino, un ministro, hermano, un pastor conforme a la voluntad de Dios, tú llevas la carga de toda una ciudad, de toda una aldea, de toda una colonia, de toda una nación, dependiendo el llamado que Dios haga a tu vida. Entonces aprendemos, hermano, que parte de ser siervo del Señor, de ser un sacerdote, de ser alguien que es un constructor de puentes, hermano, es aquel que lleva las cargas del pueblo. ¿Qué significa? Nosotros debemos llevar las cargas de este pueblo, hermano. Si no hay agua en San José Pinula, es porque todos los que le servimos a Dios en San José Pinula no oramos, no desatamos, no provocamos que venga la bendición. Que seamos como aquel Elías, el profeta. No había agua en ese tiempo y él llamó y dice que venían las nubes y cayó agua ahí. ¿Por qué? Porque era un sacerdote, era alguien, hermano, que llevaba las cargas de Israel sobre sus hombros. Si Israel estaba dividido entre 2 corazones, diciendo creo en Dios, pero también creían en un ídolo, hermano, y hay gente que cree en Dios pero cree en el mundo, hermano, entonces ahí hay problemas. Pero el punto acá del efod es que había que llevar sobre los hombros las cargas del pueblo, las cargas de las 12 tribus. Esa dimensión de ministerio tenía Aarón y sus hijos. Hoy en día nosotros, pues si tú estás en la zona 1, mínimo debes llevar las cargas de la zona 1. Si estás en la zona 2, zona 3, zona 4, la colonia, residenciales, cualquier aldea, hermano, tú debes de llevar esa carga. Los problemas, lo que se esté moviendo en ese lugar, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque para eso nos hizo Dios sacerdotes, pastores, ministros del Señor. ¿Ya? Entonces, hermano, tenían esas sombreras, el efod, hermano, que era para llevar las cargas de Israel, hermano. Por eso dice: un principado sobre sus hombros habría en Jesús. Isaías 9:6. Hermano, Jesús traía la carga de la humanidad, la carga de Israel, la carga de salvar al mundo, y hasta el día de hoy Él mantiene ese efod, hermano, esas piedras y esos hombros, porque Él sigue intercediendo, sigue siendo ese puente entre el hombre y Dios, hermano. Así es de que necesitamos tener esa mentalidad acerca del efod, que era ese delantal. Pero enfrente, en el pecho de ese efod, de ese delantal, estaba el pectoral. El pectoral solo era un cuadrado acá, hermano, en el pecho
del sacerdote que tenía 12 piedras, hermano, que también significaban, hermano, las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa, hermano? Nadie puede llevar una carga si antes no ama. Si tú, por eso, mire, lo primero que se necesita para ser un buen sacerdote del hogar es, hermano, llevar las cargas de la familia, las cargas de la casa, hermano. No hacerse el desentendido, sino llevar, hermano, en oración y decir, bueno, yo me voy a encargar de estar orando, de provocar que las cosas cambien, hermano. Pero no se puede llevar la carga si antes no se ama a esas personas, no se ama a esos lugares, no se ama, hermano, los que viven ahí, que hoy entendemos a través de esta enseñanza que somos responsables de toda esa gente, aunque anden en pecado, aunque anden en desobediencia. Nuestro trabajo es hacer volver el corazón de esas personas, pero no se puede llevar esa carga si no se ama. Por eso significaba el pectoral, que tenía 12 piedras, hermano, que cada piedra tiene un mensaje, pero solo ahí se nos iría el tiempo, dejémoslo ahí, hermano. Y ese pectoral, ese cuadrado que estaba sobre el efod, sobre ese delantal, tenía como una bolsa aquí, miren, una bolsa donde habían 2 piedras, una, hermano, una blanca y una negra. Y esas, hermano, se le llama el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque mire, hermano, pues habían 2 piedras, una negra y una blanca, que estaban dentro. Y cuando yo quería consultar y no había oído la voz de Dios, pero necesitaba tomar una decisión, entonces venía el sacerdote, hermano, le consultaba a Dios, y Dios, hermano, le iba a ayudar para que hubiera una revelación, hermano, y que él, al meter su mano y sacar la piedra, esa piedra era la respuesta de Dios para esa persona o para ese pueblo, o por la necesidad que había. Entonces, hermano, esas piedrecitas que eran el Urim y el Tumim, que significa luz y pureza, luz y perfección, porque ahí había una respuesta cuando yo necesitaba una decisión. Entonces, hermano, se sacaba una piedrecita y dependiendo cuál era, hermano, ahí venía la respuesta. Una era un sí, otra era un no, y entonces tú te guiabas en base a eso. Por eso, hermano, te leo en el primer libro de Samuel, capítulo 30, hermano. David funge como sacerdote. Versículo 30, versículos 7 y 8. Mira lo que hace David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod. Recuérdese que el cuadro estaba pegado al efod, ¿sí? Que acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Ahora, ¿qué significaba? Ahí habían 2 piedritas, una era sí y otra era no. Y David, hermano, que está en una gran prueba. Cuando tú lees los versículos anteriores, hermano, David tenía un ejército, habían ido a pelear, habían ido a la guerra a destruir a los amalecitas. Pero en ese momento, mientras estaban en guerra, hermanos, secuestraron a sus familiares, a sus esposas, a sus hijos, todos los bienes que tenían. Hermano, les quitaron todo. Cuando regresó David con su ejército, dice que no hallaron nada, ni sus esposas, ni sus familias, ni sus bienes, y se pusieron a llorar. Todo el ejército lloró, dice.
Mire, David lloró, todos lloraron, no podían creer lo que estaban viviendo, hermano, porque aunque le sirvamos a Dios, a veces vienen pruebas a nuestra vida, pero sabemos que Dios nos va a dar la victoria, nos va a ayudar, pero antes hay que consultar. Mire, hermano, pareciera algo de decir, yo no tengo tiempo de estar orando, yo mejor voy. Hermano, hay que tener cuidado, hay que consultar antes a Dios, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su respuesta en el Señor. Pero el punto que acá Dios le dice: sigue, ve, yo te los entrego, tú vas a liberar a toda tu familia, a toda tu gente, hermano. Así que cuando tú consultas a Dios, hermano, hoy la gente está pasando grandes pruebas, grandes problemas, pero no consulta a Dios. No consulta, y hay muchas maneras, hermano, de utilizar el efod ya en una manera práctica. Podemos decir como Gedeón, hermano. Gedeón dice, cuando Dios lo llamó, dice que él le puso una señal. Él quería saber si sí o si no. Si Dios lo había amado, si Dios le iba a dar la victoria, y le dijo: mira, quiero que había una planta, una flor, quiero que iba a pasar toda la noche, que para el día de mañana amanezca mojado toda la tierra, todo lo que le rodea, menos la flor. Y mire, hermano, como una respuesta de que Dios estaba con él, hermano, dice que amaneció todo mojado, menos el vellón, dice la Biblia, pero es como una rosa. Pero viene este no conforme, hermano, porque era mucha la incredulidad. Le dice: bueno, si tú me has hablado, que sea al revés, que el vellón, que la flor, que ella amanezca húmeda, mojada, y todo alrededor seco. Y Dios, mire, hermano, que Dios es un Dios de respuestas. El problema es que no consultamos, no preguntamos, no utilizamos señales, hermano. Ahora, ¿cómo puedo hacer, pastor, hoy en día para saber si sí o si no? Hermano, cuando tú vas a ir a hacer un negocio, cuando tú vas a tomar una decisión: me caso, no me caso, estudio esto, no estudio esto, me voy a vivir a tal lugar o no me voy. Tú consulta al Señor y pide señales, pide directrices, pide que puertas se abran, hermano, porque Dios puede impedir un mal negocio. Si tú le consultas a Él, tú puedes poner como señal que no pueda llegar yo a esa reunión, que no se haga esa reunión, o que yo no llegue o Él no llegue, si es que hay algo de Satanás, algo malo que no va a ser de bendición. Hay que consultar a Dios, hay que tener el pectoral, el efod, hermano. David se fue al sacerdote y a consultar a Dios, ¿ya? Hermano, entonces todo eso, el pectoral tenía esa función, hermano, de servir como no solo amando todas las tribus, sino también como un lugar de consulta, como un lugar donde yo podía saber qué decisión tomar. Pero sigamos, hermano, el efod, el efod que es un delantal, el pectoral que solo es un cuadrado de una palma, dice, así y así, que tiene 12 piedras, una bolsita, 2 piedras dentro de la bolsita, una negra y una blanca, que simbolizaban la respuesta de Dios. Pero pasemos al manto. Debajo del efod había un manto azul. Cuando hablamos de manto, estamos hablando de ministerio, estamos hablando de una unción, de un poder, de algo que te identificaba. Cada quien tenía su manto: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Todos tenían su manto, hermano. El sacerdote, Dios había dicho que le hicieran debajo del efod un manto de azul, hermano, el cual tiene también su enseñanza, hermano. El azul tiene que ver con lo celestial, con alguien que ha sido nombrado por el cielo. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermano. No estamos en el ministerio porque nos dio la gana, porque nos puso el hombre, sino que Dios en su infinita misericordia nos ha puesto para ser de bendición. Pues ese manto, hermano, en el borde, en las orillas, hermano, hasta abajo, hermano, tenía 2 elementos: tenía granadas y tenía campanas. Tenía una granada y una campana en el borde de las vestiduras.
En el borde, ese manto, te hablo de que el manto es el ministerio, es el poder que debe tener dos características que significan granada y campana. La campana, hermano, pues usted sabe que una campana es algo que hace un sonido, que hace ruido, hermano. Cuando alguien se está en movimiento, cuando alguien está activo, cuando alguien está haciendo la obra del Señor, regularmente está en movimiento, se sabe de él, hermano, sabe que algo está haciendo, que algo está cambiando, que algo está llevando, que está llevando bendición a causa de esas campanas, porque hacen movimiento. Son los dones del Espíritu. Porque en los dones del Espíritu hay movimiento. Cuando tú oras por un enfermo, el don de sanidad está ahí. Cuando tú oras por un endemoniado, hay un don de fe y don de milagros ahí. Alguien está siendo libre, alguien está siendo prosperado, hasta está siendo cambiado, alguien está recibiendo una palabra, una profecía. Hermano, están en movimiento los dones, hermano, y es una gran bendición, hermano, los dones del Espíritu que tiene que tener la iglesia, que tiene que tener toda persona que le sirve a Dios. Debe pedir, hermano, que el manto esté sobre él, la unción, el poder de Dios, que son los dones. Pero ojo, hermano, había una campana y una granada. La granada es un fruto, hermano, y la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo, hermano. El fruto del Espíritu Santo nos habla de carácter, de una forma espiritual, hermano, conforme la voluntad de Dios. Necesitamos, hermano, tener el fruto del Espíritu, el carácter, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son, hermano, elementos del fruto del Espíritu. Si hay granada, hermano, porque si no, hermano, cuando solo hay campanas, ojo a esto, porque puede que tu manto, tu ministerio, tu unción, hermano, solo tenga dones y no tenga fruto. Y cuando eso funciona regularmente, tú te das cuenta, porque la persona es orgullosa, es soberbia, es rebelde, hermano, porque a causa de los dones, hermano, y ha hecho a un lado la granada, el fruto, hermano, porque el fruto es el que te hace humilde, el fruto es el que te hace entender que simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. El fruto es el que te hace amar a los demás, servir, tener gozo, paciencia, ser humilde, templanza, hermano. ¿Por qué? El fruto es el que te mantiene en un perfil bajo. ¿Sí? Porque el don te levanta, hermano, donde la gente te dice cómo lo usa Dios. Usted es un gran pastor, usted es un gran líder, usted es un gran servidor, hermano, a causa de los dones. Pero el fruto es el que te apacha, es el que te detiene, es el que mantiene tus pies sobre la tierra y te hace entender que somos de barro, que somos humanos, que toda la gloria es para Dios, que nosotros nos equivocamos, fallamos, hermano. Por eso el carácter de Cristo era sorprendente, y por eso dice en Hebreos 13:8, hermano, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué la gente cambia? Porque le quita las granadas a su manto, le quita las granadas a su ministerio, le quita las granadas, hermano, a su servicio, hermano, y entonces ya no hay obediencia, hacen lo que quieren, hermano, como quieren, y entonces ahí hay un problema en ese manto, hermano, en ese ministerio que Dios nos ha dado. Por eso debe haber dones, pero debe haber fruto, debe haber humildad, obediencia, templanza, debe haber todos estos elementos que tiene el manto. Porque el manto, ¿por qué cree, hermano, que el manto de Jesús se lo estaban sorteando, hermano? Porque era algo hermoso, era el ministerio, lo que Dios le había dado, hermano, a Jesucristo, y por eso se lo sortearon. Por eso, mire, hermano, viene Elías, solo toca con el manto a Eliseo, y Eliseo ya no había qué hacer, cómo seguir a Elías, porque el manto es el poder, es el ministerio, es la unción que Dios nos ha dado. Pero hay que tener cuidado. Recuerda, campana y granada, campana y granada, amén.
¿Qué significa eso? Viste un milagro, testificaron, cuidado, porque el diablo, mira la voz del diablo cuando dice: fuiste tú, eres tú el que hace. Ahí es donde uno se infla, y después tiene que venir el Señor, hermano, con su alfiler y hermano, y deshincharlo a uno. Y entonces es ahí donde se sufren procesos, pruebas, problemas, hermano. ¿Por qué? Porque a veces uno se infla. Por eso es tan importante la granada. La granada no hace ruido, hermano, pero la granada te mantiene en un perfil bajo, humilde, obediente, entendiendo, hermano, que solo somos instrumentos en las manos del Señor. Así que seguimos para aprovechar el tiempo, hermano. Todavía vimos el efod, el pectoral y el manto. El manto era el vestido, hermano, que utilizaba el sacerdote. Pero ahora llegamos a la mitra, hermano. Ojo a esto. La mitra era como un turbante en la cabeza del sacerdote. Era un turbante en la cabeza del sacerdote. Y por eso, hermano, esta mitra viene del hebreo que significa arrollar, envolver. Porque ellos se envolvían la cabeza. Entonces, hermano, pero tenía una lámina de oro en la frente que decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente, hermano, que es donde el diablo siembra, hermano, siembra pecado, siembra malas acciones, siembra odio, siembra divisiones, siembra diferencia, siembra chismes, siembra crítica, hermano. Quiere decir que nos hace falta la mitra, que era, hermano, como decirle un gorro, como decirle una gorra, un sombrero, algo que lo cubre, que lo envuelva a uno. Nuestra cabeza, que es donde el diablo puede meter muchos pensamientos, ideas, hermano, debe estar protegida por la santidad. Recuérdese que como le cantan los ángeles a Dios: santo, 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 porque Dios es santo. Y Pedro dijo: sed santos como vuestro Padre es santo. Entonces necesitamos tener pensamientos de santidad, pensamientos que aunque hayan cosas que no están bien, pero van a cambiar, pensamientos de decir: voy a orar, voy a buscar la santidad. Por eso dice que hay que buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo eso en la mitra, hermano. Y por eso te leo Romanos 12:2, hermano, que el apóstol Pablo nos da una idea, hermano, de cómo podemos estar envueltos en la santidad. En Romanos 12:2, oye, Romanos 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Ahora, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo tener otra forma, otra transformación, hermano? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dicen otras versiones, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchas veces no entendemos los planes, las cosas de Dios, porque no somos transformados en nuestra mente, no vamos siendo cambiados, hermano. Mire, yo el otro día me quedé asombrado. Yo creo que hay que mantener un equilibrio, pero invitamos a un predicador, hermano, y vino a hablar, hermano, de la carnalidad de la gente solo porque no tenían una Biblia, porque hoy la cargamos en el teléfono. Yo aquí la cargo, aquí la tengo, puede ser una tablet, una computadora. Hermano, las cosas van cambiando, pero mire, hermano, cómo la gente, su mente no evoluciona, no hay un crecimiento. ¿Por qué le digo? Porque ni siquiera el libro que se utilizaba hace algunos años, yo todavía tengo mis Biblias, versiones, pero ni siquiera eso se usaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús eran rollos. Si alguien quisiera andar como Jesús en ese tiempo, pero ya cambiaron los tiempos, hermano, debería andar cargando los rollos. Un rollo porque se escribía en pieles,
hermano. Y entonces por eso en las sinagogas y en los templos estaban los rollos y se sacaban y se leían una parte de esos rollos. Pero mire, hermano, hay gente que cree que cargando el libro está como en el tiempo de Jesús eran rollos, hermano. Por eso dice, Jesús abriendo el rollo leyó allá donde dice, hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar al oprimido, a predicar el año agradable de Jehová. Eran rollos. Hoy usamos un libro, pero eso no quiere decir que si tú lo cargas en el teléfono, eso es pecado. No, hermano, es gente que no transforma su mente, que no está envuelta en el crecimiento y la evolución que debe tener el cristianismo, hermano. Por eso se usan pantalla. Hoy muchos usan sus televisores, su cañonera, gloria a Dios, pero el punto es evolucionar y crecer. No puede ser que el mundo, hermano, esté creciendo y la iglesia, hermano, viva como en el tiempo de Jesús. Debemos de vivir como Jesús, pero no, hermano, en lo que se vivía de ese tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando. Si no, Jesús hubiera usado un teléfono y hubiera cargado la escritura, pero no, en ese tiempo no habían. Pero el punto está en nuestra forma de pensar, que a veces no evoluciona. Por eso hay iglesias que se quedaron tremendamente atrasadas, hermano. ¿Por qué? Porque mire, hermano, y la pandemia fue una enseñanza, hermano, fue un empujón de Dios para que decirnos evolucionen, cambien su forma de pensar. Porque había gente que pensaba que predicar en el Facebook era pecado. Hubo gente que nunca lanzó un mensaje ahí, hermano. No evolucionó en medio de la prueba, de lo que vivió acá en la tierra y se está viviendo. Pero el punto es nuestra mente. Nuestro punto es ser transformados. Venimos del mundo y por eso, mire, Israel tuvo un problema, porque salió de Egipto, pero su mente no. Todavía pensaban en los ajos, en la comida, en la tierra, hermano. Todavía pensaban que estaban mejor, hermano. Eran esclavos, los torturaban, los golpeaban, abusaban de ellos, hermano, sin goce de sueldo, eran esclavos. Y todavía en el desierto, hermano, se atrevían porque su mente, porque no tenían mitra en su cabeza, no estaban envueltos en la mentalidad, en la fe, hermano, que Dios hace milagros en cualquier lugar. En pleno desierto, en plena prueba, tú puedes recibir tus bendiciones. Dios te abre puertas, Dios te lleva a lugares de bendición. Pero cuando no tenemos mitra, no estamos envueltos en la forma de pensar de Cristo, hermano, tenemos que pensar como Él es, estar envuelto. Por eso necesitamos cargar la palabra aquí, mire, haga meditar en ella de día y de noche. ¿Cómo se medita? Acá, hermano, ¿sí? Hay que cargarla acá y hay que cargarla acá, hermano, para tener pensamientos conforme a la palabra. Y entonces tu vida será diferente. Y entonces tu vida va a tener menos pensamientos de pecado, menos pensamientos, hermano, de hacer maldad. ¿Por qué? Porque estamos envueltos. Es un turbante en la santidad. Estamos arrollados todo, hermano. Puede venir un mal pensamiento, pero cuando en tu mente hay santidad, ya reprendes fuera. Dice, te puede llegar un pensamiento de adulterio, te puede llegar un pensamiento de hacerle daño a alguien, de robarle a alguien, de chismear a alguien. Pero cuando estás envuelto en la santidad, tú mismo te reprendes y dices, no, fuera, en el nombre de Jesús, porque fui llamado a la santidad del Señor. Así que, hermano, sigamos por favor, porque necesitamos avanzar, hermano. Todavía me faltan 3 piezas, ya llevamos 4: el efod, el pectoral, el manto y la mitra. Ya. Vamos a la túnica. La túnica era una vestimenta que estaba debajo del manto. ¿Sí? Era una túnica de lino, era una túnica blanca que simboliza justicia. El lino significa, según Apocalipsis 19:8, las acciones justas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes túnica cuando tu comportamiento es correcto delante de los demás.
Es ahí donde tú tienes túnica, hermano. La túnica tiene que ver con salvación, hermano. Y esa, mire, la túnica no se miraba, esa estaba debajo del manto. No sé, pero tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con nuevas vestiduras. No puedes estar en la iglesia, hermano, y comportarte como mundano. No puedes decir, yo le sirvo a Dios, pero cuando hay fiesta me echo los tragos. No puedes decir, me sirvo a Dios, pero la verdad que me salió una añadidura y tengo otra mujer. No se puede eso, hermano, porque entonces tú no tienes túnicas y tu salvación está en peligro. Hermano, significa nuevas vestiduras. Por eso Jacob, que quería la bendición de su padre, hermano, dice que fue vestido con las vestiduras de su hermano. Hoy tenemos que tener las vestiduras de Jesucristo en nuestra vida para poder recibir las bendiciones del Padre. Hoy tenemos que vestirnos, hablo de actitudes, de acciones, de forma de pensar, porque esas son las aplicaciones de aquel que le sirve a Dios, que es sacerdote del Señor, que es un puente, hermano, al cielo, y que tiene una nueva vida. Entonces no se puede ver. La túnica simbolizaba todo eso, mire, hermano, y esa túnica te la da Dios, hermano. A Dios tienes que acudir y decir, bueno, hay cosas que todavía tengo del mundo, voy a ir cambiándola. No puedo estar oyendo a Chente Fernández y alabando el día domingo en el culto, sirviendo, hermano. No puedo tener en mi teléfono música mundana, pero también música, alabanzas, o tal vez ni alabanzas tiene, hermano, pero le servimos a Dios, porque sacerdote significa servicio y comunión con Dios. Entonces, hermano, la túnica representaba eso. Y mira, tiene que ver con salvación. Por eso es que la gente no puede salvarse a sí misma. La salvación viene de Cristo. Aquel que es revestido de Jesucristo, revestido de su sangre, de su presencia, ese es salvo. Mire, hermano, y por eso, hermano, a Adán y a Eva, Dios les quitó sus vestiduras y les puso, dice, los cubrió, hermano, con túnicas de pieles. Hubo un sacrificio para poder, hermano, quitar esa desobediencia, esa rebeldía. Por eso tú no eres salvo por tus buenas acciones, hermano. Hay gente buena que se ha muerto y no por eso se fue al cielo, porque la gente se va al cielo por recibir a Jesucristo, hermano, por tener a Cristo en su vida, porque Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, hermano, necesitamos, hermano, entender, y esto tiene que ver, hermano, con nuestro ser interior. Realmente ahí está. Por eso te voy a dar una clave para que tú descubras si tienes túnica o no. Si tú tienes túnica, hermano, tú puedes estar en la iglesia, puedes estar en cualquier lugar y no hay problema. No hay problema, porque tú eres el mismo. Tú eres el mismo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la ciudad, con un mundano, con un cristiano. Eres el mismo, porque tienes túnica, porque ahora tú eres salvo. Tú cargas vestiduras de salvación. Tú cargas una túnica en tu vida, y es ahí donde se muestra. ¿Por qué dice que algunos los vieron en el cielo? Juan los vio en un Apocalipsis, porque habían lavado sus vestiduras con la sangre de Jesucristo. Cuando te dieron túnica, que es la salvación, pero como no somos perfectos, cometemos errores. Por eso es importante mantener una comunión con Dios, porque si te vas al mundo, hermano, ahí sí, como dice la Biblia, es como el cerdo, lo acabas de lavar y se fue a embarrar y a ensuciar en el lodazal, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene túnica.
Pero el que tiene túnica la manchó, hermano, rápido corre a lavar sus vestiduras. Por eso, hermano, el rey David, aunque falló, sí, grueso, hermano, pero él rápido corrió al Señor a lavar sus vestiduras, su túnica. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, que si no, la presencia de Dios se iba y perdía sus bendiciones, hermano. ¿Y qué pasó con David? Él logró, y por eso él escribió el Salmo 51, que es el reconcilio de David, hermano. Porque él dijo, bueno, ya fallé, ya Dios me habló, así es que a pedir perdón, a reconciliar y a seguir adelante en el nombre de Jesús. Pero no pierdas tu comunión cuando tú fallas, cuando tienes una caída, sino 7 veces cae el justo, pero no dice y se queda tirado, y Dios lo levanta. Pero hay gente que no se deja levantar. Falló, le dice, hermano, véngase, sigamos adelante, échele ganas. Ya no, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene túnica. La túnica te identifica como alguien que es salvo, como alguien que tiene, hermano, una nueva bendición, hermano. Pero sigamos adelante, por favor, hermano. Están los calzoncillos, hermano, porque utilizaban calzoncillos, y como hablábamos ahí en la mitra, hermano, de que Pablo dice que debe cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué le puso a los sacerdotes calzoncillos? Ropa interior, para que no se me va a asustar, hermano, porque en ese tiempo la gente no usaba ropa interior, hermano. Entonces, hermanos, los sacerdotes que tenían que marcar una diferencia, que eran transformados ya no siendo mundanos, sino ahora siervos del Señor, gente de Dios, hermano, debía de cargar. Pero no era ahora las tangas que usan los hombres, hermano, sino que eran, hermano, ni boxer, todavía esos son cortos, era desde los lomos hasta el muslo, hermano, eran los calzoncillos, y decían pantaleón. No, esos eran los de hace poco, hermano. Yo creo que usted todavía usa pantaleón, no sé, hermano. Entonces, pero eso tiene una enseñanza, hermano, porque lo que Dios quería es que cubrieran su desnudez, que mostraran obediencia. Quiere decir, hermano, que uno cubre su desnudez cuando uno se acerca al Padre, cuando uno busca a Dios, cuando uno camina en amor, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. Pero como aprendíamos el domingo, hermano, que Jesús, hermano, que él tenía una cultura cristiana, pero de primera, hermano, le llega el enemigo, un centurión, y le hace su milagro. Porque hoy, hermano, la gente ama a los de su iglesia, a los que son obedientes, pero al que no, se le maldice, se le trata mal, se le hace, hermano, de una vez, hermano, los andan echando al infierno y son hijos del diablo, hermano. Y puede que tengan acciones, pero yo quiero decirle que de entre todos esos que se portan mal, que están en el mundo, hay muchos hijos de Dios, hermano, porque posiblemente si nosotros no logramos discernir, podemos decir que el hijo pródigo era un hijo del diablo, y no, era un hijo del Padre, que andaba viviendo perdidamente, que andaba entre los cerdos, pero no era un cerdo, no era un hijo del mundo, era un hijo del Padre, hermano. Y a veces no entendemos que esa gente que odiamos de afuera, hermano, que posiblemente te hizo una movida, te trató mal, te maltrató, hermano, te robó, te hizo cualquier cosa, hermano, te abandonó, un adulterio, cuántas cosas, hermano. Pero puede ser un hijo de Dios que en su momento se va a arrepentir, y el que queda con la boca abierta es uno, porque uno los ha tildado como del infierno, del diablo. Y a veces, hermano, nos cuesta entender, hermano. Pero ojo a esto, hermano, cubrir la desnudez y mostrar obediencia, porque Dios había dicho, y le van a hacer calzoncillos a los sacerdotes, les van a hacer calzoncillos. Eso mostraba obediencia. Porque hoy, principalmente cuando se es pastor, el gran clavo que tenemos es que nos gusta hacer lo que nos da la gana. Ya no hay una obediencia. Obedezco conforme mi conveniencia, y ahí sí hay clavo.
Y por eso, y te dice, pero ¿y cómo le hago si no tengo una cobertura? Hermano, Dios te habla a través de una burra, a través de un gallo, a través de un hermano, de una ovejita, a través de uno del mundo. Hermano, el que le gusta la obediencia entiende que aunque sea una broma, un comentario, algo que dijo alguien, pero Dios te está hablando. Y entonces hay que dar el paso a la obediencia. Por eso, ahora que hemos estado ayunando y orando, hermano, Dios me ha estado hablando mucho, por ejemplo, acerca de cómo mantener la unción, cómo mantener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y que no solo llegue, hermano, se manifieste y se retire. Para eso hay que mantener un corazón sano. Porque ¿qué es lo que nos hace daño? Lo de adentro. ¿Sí? Gente sin calzoncillos, sacerdotes sin calzoncillos. Gente, hermano, que no cubre su desnudez, que no se guarda para hablar, para decir, hermano, para actuar. ¿Ya? Y por eso, mire, el que no tiene calzoncillos, hermano, tiene que tener cuidado. El que no tiene su túnica, hermano, porque por eso dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice reino, sino el que hace la voluntad, o sea, el que se mantiene obedeciendo, porque lo más importante es la obediencia más que mis ayunos y oraciones. Y le decía, porque para mantener al Espíritu Santo, hermano, si en el corazón hay odios, hay envidias, hay iras, hay contiendas, hay pleitos, ahí no se queda el Espíritu Santo. Puede llegar porque hay una necesidad, hay un enfermo, algo quiere hacer el Dios, hermano, alguien llegó con fe, pero para que el Espíritu Santo permanezca, lo aprendí de T.B. Joshua, hermano, que es un hombre que se mueve mucho en liberación, pero estaba hablando acerca de eso, de cómo mantener al Espíritu Santo. Y para eso hay que sanar, hay que sacar, hay que perdonar, hay que bendecir, hermano. Hay que ser como Jesús, hermano, que nunca echó a Judas, hermano, que nunca vino y despreció al centurión, que no despreció a aquella mujer pecadora que llegó a sus pies. Todo el que se le acercaba, hermano, Jesús lo ayudaba, Jesús lo defendía, lo bendecía, porque él tenía una cultura de reino, una cultura cristiana, que es la que Dios quiere que tengamos, hermano. ¿Por qué? Porque se pierde la comunión, se pierden las comiditas, las relaciones, porque la gente hasta tenía problema con la comida. Ya, todo porque dentro de nosotros andamos cargando, hermano, desnudez. No hay túnica, hermano. Y terminemos con el cinto de la túnica. ¿Cómo se afirmaba, hermano, la túnica? Hermano, se afirmaba. Eso que tiene que ver, te lo voy a enfocar, hermano, con una firmeza en el servicio de Dios. Y dice que Jesús se ciñó la túnica, tomó una toalla y se fue a lavar los pies de sus discípulos. Tiene que ver con servicio, hermano. Tú no tienes cinto, hermano, no tienes cinturón, como quien dice cincho, si tú no le estás sirviendo a Dios. Por eso aquellos que trabajan con carga y todos se ponen un gran cincho bien amarrado y ahí están, mire, quintaleando, hermano, subiendo concreto, trabajando. ¿Por qué? Tienen cinto. ¿Qué significa? Ay, que vaya a cargar bultos. No, hombre, hermano, que tiene que estar sirviendo en la obra, perseverante, firme. No que sirve un mes y otro mes no que se mantiene sirviendo, porque tiene vestiduras sacerdotales, porque tiene el cinto de la túnica. Así que hemos aprendido acerca de lo que son las vestiduras sacerdotales, hermano, que todo tiene un significado. Que no es que hoy tú me vas a ver con un turbante, la mitra acá, la mitra que dice, hermano, santidad de Jehová, una lámina de oro, que me vas a ver con un pectoral, con una mi bolsita, con 2 piedrecitas, hermano. No, ya no es esos tiempos, era, pero eso no quiere decir que uno no consulte a Dios. Tú no tienes pectoral cuando tienes que tomar una decisión de ir o no ir, de hacer un viaje o no hacer un viaje. Ayer en estos días me contaba un siervo del Señor de una mujer que es vidente, que Dios le muestra, y su hijo tenía que ir a predicar a Francia, pero dice que le mostró, porque ella es vidente, tiene visiones, le muestra el futuro, hermano, de que
Su hijo se iba, hermano, en el avión. El avión, hermano, daba la vuelta ahí en París y se regresaba. Y le dijo la madre al hijo: mira, mejor esperar, no te vayas. Pero él tenía algunos compromisos de ir a predicar, porque uno se compromete sin consultarle a Dios, hermano. Y él se fue. Y que si tenía un problemita de unos cuantos días y solo llegó a París y hermano, esperar un viaje de regreso. Ya Dios le había mostrado, hermano, pero como no consultamos, y si consultamos a veces nos cuesta obedecer. Mire, yo he visto tanta gente que viene por un consejo, hermano, pero al final hace lo que quiere. Pastor, ¿qué dice? ¿Será que agarro ese trabajo? Viera que pues voy a salir hasta las 10, 11 de la noche. Entonces uno ya sabe que le están robando su comunión con Dios, su bendición, hermano, y que ahí hay un peligro. Pero como él quería que uno le dijera: está bien, hermano, porque la gente piensa que uno solo anda pensando en dinero, en los diezmos. No, hermano, uno anda pensando en la sanidad de una buena relación entre el hombre y Dios. Ese es el trabajo del pastor, del sacerdote: ser el puente, un constructor de puentes para que el hombre pueda acercarse a Dios y Dios pueda acercarse a él. Ese es el trabajo maravilloso. Así es de que hemos aprendido acerca de las vestiduras sacerdotales. Espero que Dios te haya hablado a través de ella. Yo no sé en qué área. Tú órale al Señor, busca al Señor, y si estás alejado y estás como el hijo pródigo, es tiempo de volver, porque ese no es tu lugar, porque confundes a la gente, pareces un mundano, pareces un pecador, pero es un hijo del Padre. Tu lugar es con el Padre, tu lugar es con otras vestiduras. Por eso solo llegó el hijo pródigo y rapidito le dijeron: póngale la túnica. Había que cambiarle las vestiduras. Este es un buen momento, así que todos los que quieran reconciliarse en este momento o aceptar a Jesús, hacen la oración de fe conmigo en este momento, por favor, porque Dios quiere salvar, perdonar, limpiar en este momento y darte una nueva mentalidad y una nueva forma de vida, como un sacerdote del Señor, vestido como Dios quiere, que son acciones, actitudes, formas de pensar. Ahí estaba la túnica, ya no es vestir como antes. Oramos. Si tú vas a reconciliar, aceptar, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a la vida vieja y acepto la vida nueva con Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esa oración, hermano, tú te reconciliaste. Busca tu iglesia, busca tu pastor y haz como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado hijo, pero sigue siendo hijo, porque es naturaleza, es sangre. No es una decisión de que yo sí soy, yo no soy. No es naturaleza. El que es hijo de Dios es hijo, y el que no, nunca lo va a ser. Pero esos son otros 20 pesos. Así que Dios te bendiga. Este ha sido el discipulado, hermano, las vestiduras sacerdotales. Acá soy el pastor Anthony Sandoval, desde Auditorio El Alfarero, acá en San José Pinula, para Guatemala y las naciones. Dios les continúe bendiciendo, y recuerda, todos los miércoles discipulado de 12 a 1, viernes de 12 a 1 por canal 102 de Aspa Visión, sino en el canal 42 los domingos de 5 a 6. Hay un mensaje general para todo San José Pinula y hasta donde llegue esas bendiciones. Pero si no, acá en el templo los miércoles de 7 en adelante, y los domingos a las 10 son nuestras reuniones. Recuerda bien, miércoles 7 de la noche y domingos 10 de la mañana. Dios te continúe bendiciendo. Muy buena tarde y buen provecho.
Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe.